Muy buenas noches a todos. Es un honor tenerlos esta noche con nosotros en nuestra sesión mensual de febrero del Colegio y Sociedad Mexicanos de Cirugía Pediátrica. Febrero es el mes donde se conmemora el trasplante y los diferentes tipos de trasplantes y la sesión va a tratar sobre lo mismo. Tenemos a tres invitados muy especiales para poder compartir con ustedes un tema muy importante para México. Los dejo con nuestro coordinador del Comité Científico, el doctor Adrián Trujillo. Muy buenas noches. Como nuestro presidente ya mencionó, 27 de febrero es el Día Mundial del Trasplante. Y en México pues también tenemos ya muchas características para poder competir con cualquier país en el mundo. En ese aspecto, el cirujano pediatra pues nos hemos enfrentado a diferentes pacientes que han llegado a requerir precisamente el trasplante de un órgano por enfermedad renal crónica terminal o una tercia vía biliar o una hepatitis fulminante. Y para esto esta sesión la pensamos para enriquecer desde la experiencia de un experto lo que se está haciendo actualmente en el mundo y sobre todo el organismo que en nuestro país se encarga de regular y de enlistar y de resolver los problemas del trasplante en nuestro país. Nuestro primer ponente es una institución, el doctor Gustavo Valera Facineto. Él es egresado de la Facultad de Medicina, pero con honores, con 10 absoluto y el premio Robinson. Posteriormente hizo pediatría y cirugía pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría y finalmente se fue a Estados Unidos a hacer un posgrado y una especialidad en trasplantes durante 3 años en el Hospital Massachusetts de Boston. Posteriormente fue a Nebraska, ahí hizo otro adiestramiento y finalmente en la Universidad de Kioto, Japón, terminó a hacer trasplante de donador vivo relacionado. Él nos va a platicar su experiencia desde cómo formó esta idea, cómo caminó para llegar a este punto y la experiencia durante 27 años al ser el titular de la alta especialidad en cirugía de trasplantes y haber formado el programa de trasplante hepático en el Hospital Infantil de México. Y por ello recibir varios premios como sería el Gabino Barrera, el Listritón y el Premio al Mérito Pediátrico Nacional. Bienvenido, doctor Gustavo Varela Facineto. Va a ser un honor escucharle hablar de su experiencia. Muy buenas noches. Agradezco al doctor Adrián Trujillo y al doctor Juan Domingo Porras el que me hayan invitado a participar en esta sesión de nuestra sociedad, donde me han pedido que en los siguientes 20 minutos revisemos cuál es el estado actual del trasplante de hígado en nuestro país desde una perspectiva un poquito histórica o anecdótica de cuál ha sido su desarrollo a nivel mundial y en México. Bueno, como ustedes ven, esta plática la dividimos en estos puntos. Primero hablaremos de qué papel jugaron los niños en el desarrollo del trasplante de hígado a nivel mundial, por qué las distintas indicaciones del trasplante de hígado en niños hacen que estos pacientes sean más graves y que tengan una fisiopatología diferente que en los adultos, y las enormes discrepancias de tamaño entre donador y receptor nos obliguen a desarrollar técnicas complejas o variantes técnicas del trasplante hepático. Hablaremos en algo de la inmunosupresión, las infecciones y la enfermedad linfoproliferativa en los niños, el crecimiento post-trasplante y finalmente cuál ha sido la experiencia en el Hospital Infantil de México. Como ustedes saben, el doctor Starzl fue el pionero del trasplante de hígado a nivel mundial y en su libro de memorias The Puzzle People, en los primeros capítulos, él habla muy claramente de cuáles eran las condiciones tan graves de los niños con atresia de vías biliares que le permitieron pasar de un trasplante de hígado experimental en animales a los primeros intentos en humanos, porque en los centros de adultos no le permitían hacer trasplante clínico y fue el doctor Kempe en Denver, en el servicio de pediatría, que dadas las condiciones de estos niños le permitió empezar a hacer trasplantes en humanos. Así pues, el primer intento de un trasplante de hígado en un humano en el mundo se hizo en 1963, precisamente en una niña de 3 años que tenía atresia de vías biliares y que falleció en quirófano. Y en ese libro de las memorias, Starzl describe de una manera increíble cómo fue ese primer trasplante en un quirófano. El primer trasplante exitoso es de una niña también con un hepatocarcinoma, fue el primer sobreviviente a largo plazo de un trasplante de hígado en humanos. Y después
En los años 80, fundamentalmente en Europa, se desarrollan las técnicas del trasplante reducido, del trasplante dividido, y en los 90 del trasplante de donante vivo, siempre pensando en los niños. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué tenemos que desgastarnos y por qué es importante desarrollar este tipo de programas en nuestro país? Nosotros sabemos que por lo menos 4,000 personas requieren de un trasplante de hígado en este momento, aunque en la lista de espera del Senatra solo haya 187 personas. Esto es a todas luces un subregistro, porque muchos pacientes ni siquiera se les brinda la oportunidad de un trasplante. De esta potencial lista de espera, de un 10 a 15% son niños, y una tercera parte fallece cada año porque no se puede trasplantar. Eso significa que por lo menos 200 niños mueren cada año en nuestro país por enfermedades terminales del hígado. ¿Cómo estamos? ¿La demanda es esa? ¿Cuál es la oferta? La verdad es que existen, yo diría, 10 centros activos de trasplante de hígado en México que tienen una actividad más o menos continua y se realizan aproximadamente 260 trasplantes de hígado por año, lo cual nos da una tasa muy baja de tan solo 2 trasplantes hepáticos por millón de habitantes. ¿Por qué es esto? En primer lugar, porque empezamos tarde. Mientras que en Estados Unidos los primeros intentos se hicieron en los 60s, en México el primer intento lo hizo el doctor Héctor Dillis en el Instituto Nacional de la Nutrición, y 3 años después, y después de varios casos fallidos, tuvieron el primer éxito en 1988, y el primer trasplante pediátrico lo hizo el doctor José Trejo en 1994 en el Hospital de Pediatría del Siglo XXI. Sin embargo, para 1995, cuando yo estaba terminando mi residencia en cirugía pediátrica, no existía un programa activo de trasplante de hígado en el país. Se hacían muy pocos casos, eran casos anecdóticos, con muy malos resultados, fundamentalmente en adultos, con una sobrevida menor al 10%. No existía una red de donación. La tasa de donación era de tan solo 0.3 donadores por millón de habitantes por año. Y no existía una autoridad de salud a cargo de los trasplantes. No se había creado todavía ni el Senatra ni el registro. Esto era en parte porque los trasplantes se realizaban por muy buenos cirujanos hepatobiliares, pero que no tenían un entrenamiento formal en trasplantes, y era un poco un trabajo de gente de muy buena técnica, pero con poco conocimiento de trasplantes. Ustedes pueden ver aquí la casuística según el Registro Nacional de Trasplantes, como durante los primeros 10 años, en los años 90, se hacían 1 o 2 trasplantes de hígado por año, y los resultados, como decíamos, eran muy buenos. Por esa razón, en el Hospital Infantil de México nos trazamos el objetivo de desarrollar un programa de trasplante hepático pediátrico que funcionara como un centro de referencia nacional y que fuera capaz de ofrecerle a los niños de nuestro país todas las alternativas que existen para trasplantar a un niño: el trasplante de órgano completo, el reducido de cadáver, el dividido de cadáver o el donante vivo. Tuve entonces la oportunidad de ir al Hospital de Niños de Boston y al Hospital General de Massachusetts de la Universidad de Harvard con el doctor Joseph P. Vacanti, que fue el primer cirujano pediatra trasplantólogo de Estados Unidos, a hacer un fellowship, un entrenamiento oficial en trasplantes. Después a la Universidad de Nebraska con el doctor Bayer Shaw, que fue el primer discípulo de Starzl, y finalmente al Hospital Universitario de Kioto, Japón, con el doctor Tanaka, porque en ese momento el único lugar del mundo donde se hacía trasplante donante vivo era en Japón. Regresamos a México a trabajar. En aquella época, decíamos, la donación era de menos de 0.3 donantes por millón de habitantes por año. Aquí les muestro la última información oficial que existe al 2024. Nuestra tasa de donaciones de apenas 4.2 donadores por millón de habitantes por año. Y si nos comparamos con España o con Estados Unidos, la diferencia es abismal, pero también si nos comparamos con países de Latinoamérica como Uruguay, Brasil o Argentina, su tasa de donación es mucho mayor que la nuestra. Como ustedes saben, en los niños, las principales causas de un trasplante de hígado son muy distintas a las de un adulto. En los adultos es cirrosis por virus C, cirrosis por alcohol y obesidad. En los niños, la atresia de vías biliares, que todos ustedes conocen, constituye el 60% de las indicaciones. Las enfermedades metabólicas y las hepatitis fulminantes vienen muy cerquita, entre segundo y tercer lugar, y todas las demás causas constituyen menos del 5%. Entonces, son los niños que ustedes han visto, son los niños por los que nosotros nos hemos dedicado a los trasplantes: atresia de vías biliares con CASAIS no exitosos,
con hipertensión portal severísima, con desnutrición grave a pesar de ser alimentados por sonda, con fracturas espontáneas, con esta hipertensión portal impresionante, con un prurito en el que los niños literalmente se arrancan la piel a pedazos, o colestasis como este síndrome de la Gill con estos jantomas que les dan una calidad de vida muy mala, u otras enfermedades metabólicas como estos hígados de tirosinemia, hígados que en cuestión de 2 o 3 años después de haber nacido se convierten en carcinoma hepatocelular multicéntrico si no se trasplantan en edades tempranas, o otras enfermedades metabólicas que el hígado es normal, pero que tienen estos depósitos de colesterol. Esta es una hipercolesterolemia familiar, donde tienen niveles de colesterol de más de 1000, y estos depósitos de colesterol no solo en los tejidos blandos, sino también en las arterias del cerebro, del corazón, y mueren de infartos. U otras como esta deficiencia de lipasa ácida lisosomal que produce la cirrosis por depósito de ésteres de colesterol, que frecuentemente se acompaña de un síndrome hepatopulmonar. Entonces, estos son los niños que requieren un trasplante. Para poderlos trasplantar, entonces, lo primero que se hace es el trasplante ortotópico de órgano completo, es la técnica convencional, donde podemos trasplantar niños con donadores hasta 4 veces su peso. Esta fue la técnica que empezamos a usar en 1998 en el Hospital Infantil de México, donde se quita un hígado enfermo con toda la vena cava retrohepática y se sustituye por un hígado de más o menos el mismo tamaño, y estos son algunos de nuestros primeros pacientes. Para poder trasplantar niños con hígados fallecidos de adultos, se hace el trasplante reducido o segmentario de cadáver, y entonces nos podemos ir hasta 8 veces el peso del receptor. Y en este tipo de trasplante, el hígado se quita dejando toda la vena cava retrohepática in situ, ligando todos los vasos que van al hígado, y el hígado se parte siguiendo la anatomía segmentaria de Cournot, y se trasplantan solo segmentos o pedazos de hígado, como ustedes pueden ver aquí en lóbulo izquierdo, que permite ser acomodado en el abdomen de estos niños pequeños. Para no tirar la otra mitad, después se puede hacer, o después se desarrolló el trasplante dividido. Este es un trasplante que hicimos junto con nutrición. Este pedacito se trasplantó a un niño en el infantil y esto en un adulto en nutrición. Y finalmente, el máximo reto quirúrgico para cualquier programa de trasplante de hígado es el trasplante de donante vivo. La idea del donante vivo es una idea del cirujano pediatra. La idea original fue descrita por 2 cirujanos pediatras, Dagradi en Italia y Smith en Inglaterra. El primer intento lo hizo un australiano, Raya, en el 88, y el primer éxito, Raya es el brasileño y Strong es el australiano. Quien realmente fundó los principios de ética y de seguridad fue el doctor Broach en Chicago, que hizo la primera serie de trasplante donante vivo en pacientes menores de 15 kilos. Y este es su artículo original, que es seminal para cualquier programa de trasplantes, donde él demuestra que sí vale la pena hacer el trasplante de donante vivo. Pero quien realmente lo llevó a una perfección fue el doctor Koichi Tanaka. En esos años, de finales de los años 90, el único lugar donde se hacía trasplante de donante vivo era en Japón, porque ahí no creen en el donante fallecido, y ahí tuvimos la oportunidad de recibir ese entrenamiento. En este tipo de trasplantes se hacen estudios de imagen para ver el volumen del segmento lateral izquierdo y estudios de imagen para ver el origen de los vasos que van al segmento lateral izquierdo, que será nuestro pedículo vascular, y a través de un ultrasonido transoperatorio marcamos las venas hepáticas. Se diseca solo el borde izquierdo del ligamento hepatoduodenal. Ustedes pueden ver aquí la rama izquierda de la arteria hepática y la rama izquierda de la vena porta. Se hace un colangiograma transoperatorio y después se utiliza un ultrasonido, un disector ultrasónico que va fragmentando el hígado y permite que el cirujano parte el hígado a la mitad sin que haya sangrado. Son donadores sanos que no tuvieron muerte encefálica, que no estuvieron hipotensos, que no tuvieron aminas. Aquí se ve la arteria hepática izquierda y la rama izquierda de la vena porta con la vía biliar cortada, y finalmente al terminar la transección se tiene un injerto que todo el tiempo está perfundido. Por aquí regresa la sangre hacia la vena hepática izquierda, hacia el corazón, y llegado el momento se ponen pinzas, se reseca el segmento y el donador se queda con estas superficies hepáticas completamente secas, sin sangrado, sin fugas biliares, y lo que se obtiene es un fragmento piramidal de 250 a 350 gramos con todos sus pedículos vasculares, que se trasplanta con la misma técnica del piggyback, solo que la arteria se hace bajo el microscopio, y de esta manera
se pueden trasplantar estos niños de manera semielectiva. Así fue como en el 2001 realizamos el primer trasplante de hígado donante vivo exitoso en nuestro país. Este niño tenía una tirosinemia, el donador fue su padre. Ese niño canceló un sello postal acerca de la donación de órganos en la Presidencia de la República unos meses después de haber sido trasplantado. Y así lucía hace unos años. Actualmente tiene ya 25 años del trasplante y está en perfectas condiciones. Esta serie de trasplante de hígado del Hospital Infantil de México ha ido creciendo lentamente, pero los resultados han sido muy buenos. Algo muy importante en los niños con trasplante de hígado es la infección y el rechazo. El balance de la inmunosupresión debe de ser muy estrecho, porque la mayoría de los receptores son pacientes menores de 2 años de edad que son seronegativos para estos virus y adquieren la prima infección post-trasplante por estos virus, que puede ser fatal o llevar a una enfermedad linfoproliferativa post-trasplante. Ese niño que les mostré del donante vivo del 2001, unos meses después del trasplante, desarrolló esta úlcera que no cicatrizaba, se biopsió y era un linfoma de células T. Este es otro niño de nuestros trasplantes que desarrolla estas masas en ganglios mesentéricos y estas lesiones hepáticas que cuando se biopsiaban era un tumor de Burkitt, y cuando se les quita la inmunosupresión, todas esas placas de Peyer, esos ganglios linfáticos se necrosan, se muere, se cura del cáncer, y si sobrevive a estas catástrofes abdominales, generalmente se hacen tolerantes al injerto. Hemos tenido 3 pacientes con estas características. Nosotros hace unos años publicamos esto, la experiencia del Hospital Infantil en más de 100 casos. Con el problema de la enfermedad linfoproliferativa post-trasplante, empezamos a hacer PCR cuantitativa y comparamos un grupo cuando no la teníamos disponible y cuando empezamos a seguir la carga viral. Al detectar la carga viral se disminuye la inmunosupresión y con eso pudimos bajar la incidencia del linfoproliferativo de 15 a 1.9%. Desde el inicio del programa en el Hospital Infantil de México en 1998 hemos usado terapia anticipadas para CMV, algo que no se hacía en esa época, y con eso hemos demostrado que con la terapia anticipada se ahorra mucho en costos de la profilaxis antiviral, se evitan los efectos adversos, valganciclovir, la resistencia, y de esta manera no se trata hasta un 63% de los casos. De tal manera que es muy importante en estos niños siempre monitorar la inmunosupresión con las cargas virales y en cuanto se hagan positivas hay que bajar o retirar la inmunosupresión, y de esta manera muchos de estos pacientes se hacen tolerantes. Esto de la tolerancia es algo muy importante en los niños porque hay que considerar que un niño que se trasplanta cuando tiene menos de 2 años o pesa menos de 10 kilos va a aumentar su peso unas 7 veces en los siguientes años. Si no aumentamos la inmunosupresión, esto les permite un autodestete progresivo y un efecto que se conoce como tolerancia operacional. Esta es una revisión también de la serie del Hospital Infantil de México. Como ustedes pueden ver, en azul es la inmunosupresión habitual, en verde inmunosupresión mínima y en azul claro los pacientes que son ya tolerantes al injerto. En nuestros receptores de más de 20 años, el 33% son tolerantes al injerto, o sea, no reciben ninguna medicación inmunosupresora. El 55% tienen inmunosupresión mínima y solo un 10% tienen la inmunosupresión habitual que utilizaría algún adulto. Finalmente, la experiencia del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Ustedes pueden ver aquí el número de trasplantes por año que se han realizado de manera ininterrumpida desde 1998. Esto, por supuesto, que se ha presentado y publicado en varios congresos nacionales e internacionales. En estos 27 años hemos realizado 180 trasplantes con todas las indicaciones pediátricas, el más pequeño de 5.7 kilos, el más pesado de 66, de 6 meses a 17 años. 3/4 partes han tenido malnutrición o cirugía hepatobiliar previa y hemos realizado todos los tipos de trasplantes. Las indicaciones son las frecuentes para una serie pediátrica, con las enfermedades colestásicas siendo el 60%, seguida de las metabólicas y de las fallas hepáticas fulminantes. 1/4 parte de nuestros injertos han sido injertos segmentarios, ese de donante fallecido, de donante vivo. Hemos tenido todas las complicaciones posibles. La infección es muy frecuente en trasplante hepático, un 60-80%. Afortunadamente, solo 8% de infección de complicaciones vasculares. Las complicaciones biliares en 1/4 parte, pero todas se han resuelto de manera exitosa y no han causado pérdida del injerto. Hemos tenido que reoperar a muchos pacientes. 1/3 parte tienen rechazo agudo y afortunadamente solo un 3% rechazo crónico.
Con todo esto, desde el primero hasta el último caso, sin excluir ningún paciente, la sobrevida actuarial del paciente es del 84% al año y de 72% a los 20 años. Pero cuando desagregamos esto en la experiencia inicial, los primeros 10 años, que siempre cuestan más trabajo, contra los últimos 18 años, nuestra sobrevida actuarial es del 86% al año y 80% a los 20 años. Estos son los niños del Hospital Infantil de México, que vienen de las familias más pobres y desprotegidas del país, que después de recibir un injerto tienen una vida completamente normal y saludable. Eso lo hemos podido hacer porque en el hospital les garantizamos inmunosupresión de calidad, innovadora, original, gracias a la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, que nos ayuda a darles la inmunosupresión correcta y no genéricos que no funcionan. Dentro de nuestros pacientes trasplantados de hígado hemos tenido ya 15 hijos nacidos de los receptores de trasplante de hígado. Y así pues, esta es la serie pediátrica más grande del país, donde hicimos el primer trasplante de donante vivo con éxito en el 2001 y el primer hepático renal simultáneo en el 2003. Es una población de alto riesgo porque la mayoría son lactantes o preescolares con peso menor de 15 kilos, desnutridos, con cirugía hepatobiliar previa, y una cuarta parte de los injertos son injertos segmentarios. En los últimos 18 años, la sobrevida actuarial al año es del 86% y a largo plazo, estamos hablando hasta 20 años después del trasplante, es del 81%. Estos resultados son similares a centros norteamericanos o europeos. Otra cosa importante del programa es que desde el 2004 creamos un curso de posgrado de alta especialidad en trasplante renal, donde se han formado trasplantólogos, cirujanos, pediatras ya en México. El primero de ellos fue el doctor José Alejandro Hernández Plata, que ahora se ha quedado a cargo del departamento. La doctora Erro es una de nuestras egresadas, que actualmente es la directora del Centro Nacional de Trasplantes, y todos los que ustedes ven ahí que se han ido a diferentes ciudades del México y de otros países a iniciar programas. Hemos tenido reconocimiento internacional. Este es un grupo de trabajo que hicimos hace muchos años para ver cuál es el estado del trasplante de hígado pediátrico en Latinoamérica. En aquel momento solo 8 pacientes hacían trasplante de donante vivo, de trasplante pediátrico. Nosotros quedamos en tercer lugar después de Brasil y Argentina con 5 centros, que era el Hospital Infantil de México y 4 hospitales del Seguro Social, el Hospital de Pediatría, La Raza, el Centro Médico de Occidente y la Clínica 25. Este es otro grupo de trabajo donde vimos los retos, los dilemas y los consensos del donante vivo en Latinoamérica. Ahí se vio que en toda Latinoamérica, de los 160 centros de trasplante, solo 30 hacen trasplante de donante vivo, y esto ha disminuido a lo largo del tiempo. En el 2005 era el 20% de los injertos y en el 2014 era casi una tercera parte de eso, el 8%, fundamentalmente pediátricos. Y finalmente, hace un par de años se publicó este primer censo global de trasplante de hígado pediátrico para ver cuál era el estado a nivel mundial. 108 programas en 38 pacientes. En los últimos 5 años se han hecho más de 10,000 trasplantes en niños, lo que son casi 2,000 trasplantes de hígado por año. Y como ustedes pueden ver, pues México ya pinta, aunque sea clarito, pero ya pintamos en el mapa. En conclusión, el trasplante pediátrico se está desarrollando en México y necesita crecer para satisfacer una gran demanda. Los recursos son muy limitados y los equipos están agotados. Se requiere de presupuesto federal para desarrollar la red de donación y de trasplantes, y el trasplante donante vivo, aunque pueda ayudar, no es la solución ideal. ¿Cuál es el papel de nosotros como cirujanos pediatras? Fundamental. Los niños deben ser trasplantados por cirujanos pediatras trasplantólogos. No deben ser trasplantados ni por cirujanos de trasplantes de adultos, ni por cirujanos pediatras que no tengan un entrenamiento formal en trasplantes. El cirujano pediatra general puede ayudar a identificar qué pacientes requieren de un trasplante y referirlos a tiempo. Debe de conocer claramente que la atresia de vías biliares significa CASAI y luego trasplante, y también evitar una cirugía innecesaria que se haga después de los 120 días. Hay que mantenerlos en las mejores condiciones, puede ayudar a identificar potenciales donadores y al seguimiento. Y finalmente, pues esta es la versión 27.0 del Departamento de Trasplantes que tuve el honor de fundar y dirigir por muchos años. La doctora Rosa Erro nos dejó ya hace un año porque se fue como directora del Centro Nacional de Trasplantes. Yo este mes me estoy jubilando del hospital y el que se queda a cargo del departamento es el doctor José Alejandro Hernández Plata, que fue nuestro primer residente y que estoy seguro que tendrá mucho éxito. La doctora Elizabeth Jiménez es nuestra coordinadora de donación y Erika la secretaria. Bueno, pues muchas gracias a todos.
¿Qué tal? Buenas noches. Soy el doctor Antonio Murillo, cirujano pediatra de trasplantes en Guadalajara, Jalisco. Antes que nada, buenas noches a todos. Un agradecimiento al doctor Adrián Trujillo, al doctor Juan Domingo Porras, al Comité Científico por la invitación. Me siento contento de estar entre tanta celebridad. Nosotros apenas empezando. Pero bueno, vamos a compartir esta noche el tema de panorama del trasplante hepático en México y cuál es el papel del cirujano pediatra. Un poco de historia, no me voy a detener tanto en esto. El doctor Gustavo Varela nos deleitó ya con la historia que vivió prácticamente en el trasplante que actualmente está en México. Como él lo dijo, el doctor Starls fue el primer trasplante hepático en un niño de 3 años en el 63 en Estados Unidos. Él mismo, ese paciente falleció en la cirugía. Posteriormente, él mismo en el 67 fue el primer éxito clínico relevante en un paciente de 18, 19 meses. En el 70 hay muchas limitaciones técnicas. La inmunosupresión a finales de los 70 ayuda mucho a mejorar la sobrevida del injerto, a favorecer un poco el éxito del trasplante, pero sigue siendo insuficiente. En los 80 el boom de los injertos reducidos y el split de tratar de beneficiar a la mayor cantidad de pacientes posibles y a adecuar el órgano para un niño es lo que ayuda mucho en el 88 y posteriormente el trasplante hepático de donador vivo es el que creo que el cirujano pediatra más compete. Como él lo dijo muy bien, en el 88 en nuestro país, en el Instituto de Nutrición, se hizo el primer trasplante en adulto. En los 90 se inician los programas formales, el siglo XXI, el Infantil de México, donde se hacen los trasplantes primeros del país. Y en el 2001, como lo mencionó el doctor, en el Hospital de Pediatría. Bueno, las indicaciones para un trasplante de hígado en pediatría, como todos lo sabemos, el mayor porcentaje es A13 de vías biliares. Podemos catalogarlas como síndromes hepáticos crónicos colestásicos, como A13 de vías biliares, colestasis intrahepáticas, ya sea congénita o progresiva o familiar, algunas colangitis esclerosantes, fibrosis hepática congénita, etc. Posteriormente, entre las metabólicas específicas y la falla aguda hepática tienen el segundo puesto. Los tumores hepáticos cada vez a la alza, que también van repuntando ahí en una indicación para trasplante de hígado. Y otros síndromes actuales que con la innovación de los estudios estamos encontrando, o siempre han existido, quizás los vemos más, los síndromes hepatopulmonares y los síndromes hepatorrenales, y ahora los retransplantes, estos pacientes que se trasplantaron en edad temprana por A13 de vías biliares, etc., que ahora están haciendo falla y que necesitan un segundo trasplante. Cada vez se puede ver más en una indicación de trasplante en pediatría. Tampoco me detengo mucho en esto, son estadísticas mexicanas del 2025 del Sistema Informativo del Registro Nacional de Trasplantes. En el 2025 se registraron 260 trasplantes hepáticos, esto es tanto adultos como niños. En la siguiente diapositiva, en la rayita de abajo, la línea azul, vemos los que fueron por donante vivo, que solo son 14. 14 en todo el país. Es un número un poco bajo para las necesidades actuales que tenemos en México. Eso es el panorama actual de las instituciones o los 5 establecimientos que hacen donador vivo. En el primer puesto pues está el Instituto Nacional de Pediatría, por ahí estamos en el segundo lugar en el hospital donde estoy, que es el Hospital de Pediatría del IMSS. De manera muy rápida, este es el panorama o la historia del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente. Van 94 trasplantes. Aquí la serie de casos por año. En la siguiente diapositiva lo que quiero demostrar más o menos es una inversión en la gráfica. Históricamente y antes al 2018 la mayoría es donador de muerte encefálica. De los últimos 7 años se ha ido invirtiendo un poco y vamos un poco más a donador vivo. No porque sea lo ideal, es lo que hay en México, es como mejor nos va, es como podemos controlar un poco mejor al donante y al niño y tener un poco más de éxito en el programa de trasplantes actual. Si hablamos de causa, como ya lo mencioné, en los últimos años, específicamente en el Hospital de Pediatría, A13 de vías biliares, con el 70% alrededor, falla hepática aguda y hepatoblastoma.
Si hablamos de trasplante hepático en pediatría, tenemos que hablar de 13 de vías biliares. Primera causa en México, primera causa a nivel mundial. Esto se está haciendo, estos biomarcadores, que es un artículo que se publicó el año pasado por el King's College, el Servicio de Gastroenterología Pediátrica, son biomarcadores que se toman en Japón, que fue donde tuve la oportunidad de estar, para determinar cuál es el pronóstico de un paciente con atresia de vías biliares. El paciente con atresia de vías biliares va a requerir un trasplante, a veces más tarde, a veces más temprano, pero si podemos determinar cuál es el que va a soportar o a tener un poco más de espera para el trasplante, nos podría ayudar mucho. Antes que nada, la operación de Kasai, si después de hacer la cirugía tenemos bilirrubinas menores a 2 miligramos por decilitro, podemos decir que esa cirugía fue buena o esperamos que ese paciente tenga un mejor pronóstico. Los siguientes tres biomarcadores o tres valores que se toman en cuenta allá son los niveles de ácidos biliares totales en suero. Un paciente que tiene atresia de vías biliares al que se realiza una cirugía de Kasai, el seguimiento de los siguientes meses van a determinar y van a ser muy importantes para saber cuándo se va a tener que trasplantar. Cuando los niveles empiezan a aumentar, específicamente ácidos biliares totales, nos está diciendo que ese paciente probablemente no puede esperar demasiado tiempo para el trasplante. Dos biomarcadores buenos, nuevos, que se acaban de publicar, es la metalopeptidasa de matriz 7 y el ácido hialurónico. Estas dos sustancias específicamente, cuando están en concentraciones muy elevadas, pre o post la cirugía del Kasai, quiere decir que este paciente evolucionará más rápido a una fibrosis. En atresia de vías biliares, en la etiología, que hay mucho debate cuál es realmente la etiología de la atresia de vías biliares, pero hay un juego, un ciclo constante en inflamación, regeneración, fibrosis, cirrosis. Si nosotros podemos determinar pre a la cirugía y post a la cirugía los niveles de estas concentraciones, podemos determinar también qué tanto puede esperar el niño para un trasplante. Otra forma, de una manera muy fácil, que tenemos prácticamente en todos los hospitales, es el APRI, o el índice del aspartato aminotransferasa en relación a plaquetas. Índices bajos, menor a 0.5, hablan de probabilidad de fibrosis baja. Índices de arriba de 1.5 hablan de probabilidad de fibrosis avanzada. Esto en relación a o entendiendo que si yo tengo un paciente con aspartato aminotransferasa que va en incremento, pues estamos hablando de que el hígado está disfuncionando o está fallando. Y si tenemos unas plaquetas que van descendiendo, de una manera indirecta estamos diciendo que probablemente tienes plenomegalia, que probablemente tiene hipertensión del sistema portal, probablemente está más cirrótico. Entonces, con este valor en el seguimiento, en la consulta o en la primera vez que vemos un paciente con atresia de vías biliares puede ser muy importante para continuar el seguimiento adecuado. Otra es controlar infección. Si la etiología es como tal infección y tiene anticuerpos, bueno, determinar si está controlada o no. Y otro factor importante, otro biomarcador que se puede tomar, que se está midiendo en otros países al menos, son los factores estimulantes de colonias de monocitos macrófagos. Se ha determinado que los pacientes que tienen factor estimulante de colonias altos, así como monocitos tipo macrófagos altos, quiere decir que si la etiología es inflamatoria, estos pacientes están compensando, pueden de alguna manera contrarrestar que la fibrosis no sea tan severa y ellos tienen mejor pronóstico. Ok, entonces el paciente con atresia de vías biliares, como bien lo dijo el doctor Gustavo, va a Kasai y después va a trasplante. Hay algunos pros y contras del Kasai. Bueno, los pros pues pueden retardar el momento del trasplante, meses y kilos que a lo mejor es lo más importante. Y mejorar el estado preoperatorio en el paciente antes del trasplante. Mejor nutrición, menos infección y eso nos orilla a un éxito. Pero los contras, un paciente con Kasai estadísticamente incrementa el riesgo de sangrado intraoperatorio, tiene más complicaciones biliares, bien descrito, perforación intestinal y mayor tiempo quirúrgico. Entonces, quise colocar este artículo.
lo vi el año pasado, se publicó de una serie, de un corte de casi 10 años en China. Tuve la oportunidad de estar en el fellow junto con un doctor procedente de China, del hospital de Beijing. Este artículo es del hospital en Beijing. Son 475 pacientes, casi 10 años, todos son A13 de vías biliares. Ellos dividen en 3 grupos a estos pacientes. Todos llegaron a trasplante tarde o temprano. Paciente que no tuvo Kasai, más o menos el 31.8%. Pacientes a los que se tuvo un Kasai temprano, que afortunadamente para ellos es la mayoría, determinando Kasai temprano antes de 90 días. Incluso las series actuales japonesas te dicen un Kasai 60-70 días. 90, bien. 60-70, excelente. Más de 90 es un Kasai tardío. Y más de 120 días, tan solo el 7% de los pacientes que se operan después de 120 días tienen éxito con la cirugía de Kasai. Entonces, hicieron un estudio en cuanto a estos grupos, cómo les fue. Todos se trasplantaron. De una manera resumida, más o menos, los pacientes que no tuvieron Kasai llegaron con menos peso al trasplante. Los pacientes con un Kasai que se hizo de manera temprana, que es el 60%, llegaron con el mejor peso de los 3 grupos, 9 kilos alrededor. Y los pacientes con un Kasai tardío, después de 90 días, 8.5 kilos más o menos. Y en edad, de la misma manera, los pacientes que no tenían Kasai llegaron al trasplante a los 7.7 meses aproximadamente, comparados con los Kasai tempranos de 15 meses y los tardíos de 9.9. Esto nos habla que un Kasai temprano realmente impacta en el sentido del tiempo de espera para el trasplante. Llegar con 7 kilos, llegar con 9 kilos, es una diferencia que cuando estamos trasplantando se nota. Llegar con 7 meses, llegar con el doble de edad, es una diferencia también que significa algo. Y otra cosa es el nivel de bilirrubinas. Estos pacientes que tuvieron Kasai temprano, tuvieron niveles de bilirrubinas totales mucho más bajos al momento del trasplante. Eso lleva a un paciente que está en un estado clínico mucho mejor. Y entre mejor esté el paciente al momento del trasplante, pues el éxito es un poco más accesible, por así decirlo. Comparado con el no Kasai, que el nivel más alto de bilirrubina, que son 167 milimoles, alrededor de 9.5 de miligramos sobre decilitro de bilirrubinas. Y otra cosa también importante en esta misma serie, bueno, el índice del injerto o del peso del injerto contra el receptor, evidentemente en los pacientes que no tuvieron Kasai fue más alto. Lo ideal para estos pacientes, este índice, lo ideal es entre el 1% y el 4%. Se ha determinado que índices menores al 1% son insuficientes, pero índices mayores a 4% nos dan un injerto muy grande para el huésped y eso también puede llevar a consecuencias. Estos pacientes tuvieron un índice mayor, evidentemente porque son más pequeños. Al momento de que se hace la división del órgano para la toma del trasplante, pues son órganos que pesan más en comparación con el peso del niño. El tiempo de isquemia no hubo tanta diferencia. La duración de ventilación no, pero la estancia en horas en terapia intensiva sí. Los pacientes con Kasai temprano tuvieron menos tiempo en horas en terapia. Evidentemente, el grupo de Kasai temprano es al que mejor nos fue, por así decirlo, en esta serie. Y esto es importante determinar en el sentido de que el paciente que tiene A13 de vías biliares es un paciente que se va a tener que trasplantar. Sí o sí, tarde o temprano, ojalá más tarde, ojalá que se compense, ojalá que pueda soportar muchos meses, pero se va a terminar trasplantando. Si nosotros podemos llevar a los pacientes realizar un Kasai temprano bueno, que tenga un buen drenaje, que tenga disminución de bilirrubinas, esto nos va a dar probablemente más éxito. El problema es que el diagnóstico es tardío en la mayor parte de las ciudades de México. En el centro médico, por lo regular, nos llegan después de 90 días para que lleguen a nosotros, pasan una serie de pasos o de hospitales que visitar para llegar con nosotros. Y eso pues nos está retardando en la cirugía de Kasai. Ok,
¿Cómo se hace en Japón? ¿Qué es lo que se hace? Lo primero que se hace es o lo que se hizo es la priorización pediátrica. Desde el 2018, el Sistema Nacional da prioridad para trasplantes hepáticos pediátricos, dando preferencia a menores de 18 años para la asignación de donantes de muerte encefálica. Estas medidas, estas tendencias de las leyes aumentaron la cantidad de trasplantes pediátricos, claro, con donantes fallecidos y mejoró las tasas de supervivencia de injerto al año, cuando menos. Ahora, otra parte que siendo Japón un pionero es en el trasplante de hígado de donador vivo. ¿Por qué? La cultura japonesa, la religión, si lo queremos ver así, por cuestiones históricas, no aceptan mucho la donación cadavérica. Japón tiene una tasa de trasplantes alrededor de 6 a 7 por millón de habitantes, pero de este 6 a 7, solo el 0.7% son de donación de muerte encefálica. O sea, la mayoría que hacen ellos es donador vivo, por cuestiones propias del país. Esto los ha orillado a tener experiencia y a desarrollar técnicas que pudieran mejorar la supervivencia de los pacientes que necesitan un trasplante. Entonces, una evaluación correcta, probablemente como se ha hecho siempre, pero con tecnología actual, una evaluación correcta, tanto cuestiones vasculares como volumétricas, para determinar exactamente cuánto necesita un paciente. ¿Cuándo trasplantar? Los pacientes que tienen atresia de vías biliares se trasplantan en Child B. Un paciente se diagnosticó, no esperamos a que llegue a un Child C o a una hepatopatía avanzada, se trasplanta en las mejores condiciones posibles. Posiblemente en el momento en el que deja de subir de peso, en el que ya no gana más, pues es el momento de trasplantar. ¿Y cuánto trasplantar? Determinar un injerto anatómicamente adecuado para el receptor. Entonces, todos estos estudios que se hacen son para mejorar esta calidad de los injertos y el éxito como tal del trasplante. En este caso, este es un injerto derecho de un split de un paciente con laringitis esclerosante primaria, en la que el derecho se colocó para él y el izquierdo se colocó a un lactante con atresia de vías biliares. Y la otra, pues, es el donador vivo del segmento lateral izquierdo. Este ha sido, es y será probablemente lo que va a seguir o lo que sigue en el trasplante de atresia de vías biliares o en niños pequeños. Las técnicas evidentemente se han vuelto un tanto expertos en determinar o en hacer segmentos adecuados para cada paciente. Reducción de injertos o monosegmento, en este caso es una reducción de injerto. Posterior a hacer la hemipatectomía izquierda, como nos mostró el doctor Gustavo hace un momento, se determina reducir y mantener solo el segmento 2 y reducir o quitar el segmento 3. Aquí se ve cómo se está retirando la parte del segmento 3. Todo esto se hace con ultrasonido trans o intraoperatorio para seguridad de tener un parénquima adecuado. En la foto de aquí vemos todavía la arteria hepática izquierda, la rama izquierda del sistema portal, todavía está unido a la vena hepática izquierda. O sea, estos injertos se reducen en el momento de la cirugía del donador, no afuera. Eso nos disminuye el tiempo de isquemia y nos favorece mucho el éxito en el trasplante. Este es el mismo injerto, esta es la parte que se retira, o sea, más o menos un injerto de 150 a 180 es lo que queda de segmento 2. Este paciente fue un paciente con una fibrosis congénita que se trasplantó de 3.5 kilos. Estuvo en terapia un ratito, pero lo logró. Y este es el injerto reducido ya colocado y trasplantado. Evidentemente, ¿qué es lo que se hace? Pues la seguridad del donador. Cirugía mínimamente invasiva. En la medida de lo posible, todos los donadores por laparoscopía. Esto nos ayuda mucho a disminuir el dolor
disminuir el sangrado y mejorar el tiempo de recuperación en los pacientes. El sistema de salud japonés es un tanto diferente al mexicano. Esto se hacía solo si el seguro del paciente lo cubría, pero intentaban hacerlo en todos los pacientes. El tiempo de cirugía no se alarga mucho, alrededor de 40 minutos más o menos. Y lo que viene es robot. En mi estancia ya, en el último mes, llegaron un par de robots y lo que sigue para el donador es hacer la miopatectomía o la toma del injerto, tanto para riñón como para hígado, con robot. Un doctor de los staff del hospital se fue a entrenar a otros centros en Arabia Saudita, donde están ahorita haciendo demasiada cirugía por robot. Ok, la arteria siempre con microscopio. Es algo que probablemente es un parteaguas. Dos cosas son importantes en la toma o en el trasplante hepático de donador vivo. Una es quitar un órgano adecuado o un segmento adecuado, seguridad para el donador. Y la otra es arteria, que son probablemente una de las complicaciones más temidas vasculares que se pueden observar en un trasplante, una trombosis de la arteria. Entonces, siempre hacerla con microscopio. Ok, una vez trasplantado, ¿qué? Extubación temprana. Con esto refiriéndome a que si el paciente tiene una hepatopatía crónica colestásica tipo 13 vías biliares, se extuba en quirófano antes de pasar a terapia intensiva. Está bien protocolizado. El servicio de anestesiología llevan un excelente manejo del paciente transquirúrgico, pero estos pacientes se extuban en el quirófano para pasar a terapia intensiva. Eso nos facilita muchísimas cosas: movilización temprana, disminución de estancia en terapia, disminución de riesgo de sepsis, alta lo antes posible. Movilización con rehabilitadores que están un día después, más o menos, del trasplante, para movilizar al paciente y disminuir los riesgos. Inicio de vía enteral lo antes posible. Estos pacientes, si se hace o si tuvo o se hace una nueva anastomosis intestinal, se coloca una sonda transanastomótica para iniciar alimentación prácticamente al siguiente día de operado. Esto ha demostrado que disminuye el tiempo de estancia en la terapia intensiva, que mejora mucho el flujo esplácnico, que mejora mucho el flujo portal y que mejora la sobrevida del injerto. Y pacientes no invadidos son el catéter central que se pone para la cirugía, se retira entre las 72 horas aproximadamente después de la cirugía. Se coloca un PIC, se quitan sonda urinaria y solo se mantiene con los drenajes el menos tiempo que sea posible. Conclusiones. El cirujano pediatra es quien marca el rumbo. Probablemente los primeros que vean a los pacientes con A13 vías biliares, que es el porcentaje más alto de indicación de trasplante hepático, una evaluación temprana adecuada probablemente va a determinar un rumbo para el paciente a un éxito o a un pronóstico no tan bueno. Un Kasai oportuno no evita siempre el trasplante, pero sí mejora el futuro. Desafortunadamente, la mayoría de las veces no tenemos un Kasai a tiempo, pero si mejoramos los protocolos de atención y de evaluación de un niño en el primer mes, en Japón de manera rutinaria, el paciente que tiene ictericia se realiza un eco alrededor de las 2 a 3 semanas de vida. Se hace un diagnóstico de A13 vías biliares y cerca del 50 días, alrededor 60, probablemente se esté operando. Entonces, si lo sospechamos antes, si lo evaluamos bien, si tomamos las medidas adecuadas y realizamos una buena cirugía de una manera oportuna, con índices a los que tenemos manos, como ácidos biliares totales, como el índice APRI, podemos determinar qué tanta fibrosis tiene, qué tanto tiempo nos da. Y el éxito del trasplante de hígado en pediatría inicia con una decisión quirúrgica a tiempo. Los pacientes tienen que operarse más pronto que tarde. Si el paciente es A13 vías biliares y tiene un síndrome colestásico, en Child B es mucho mejor a esperar a que tenga un Child C y el éxito no sea tan bueno como quisieran. Nuestra oportunidad está en llegar antes, diagnosticar antes, decidir mejor
si vamos a hacer el CASAI, si lo vamos a enviar a un centro que esté más especializado o con cirujanos que tengan un poco más de experiencia en realizar este tipo de cirugías, si tengo acceso en mi ciudad, en mi estado, si tengo la manera de enviar un programa de trasplantes, porque estos pacientes se deben de enviar un programa de trasplantes o un servicio de trasplantes lo antes posible, ya sea operados o no operados. El seguimiento debe de ser por personal que esté capacitado para determinar cuál es el momento para trasplantar. Y trabajar en equipo. Como bien lo decía el doctor, hay equipo agotado, hay equipo poco para las necesidades que tiene el país probablemente, pero si trabajamos juntos, probablemente podamos mejorar las condiciones y el éxito del trasplante hepático en México. Por aquí está el doctor Casajara, que recuerda con mucha fraternidad al doctor Gustavo, un rockstar también, y este es una niña trasplantada en el hospital en el tiempo que estuve en mi fellow. Bueno, muchas gracias a todos. Pues como ya vimos, dos presentaciones magistrales acerca del panorama del trasplante hepático y qué se está haciendo y se puede hacer en el trasplante hepático en pediatría, pero nos quedamos entonces con el broche de oro, saber qué es el Centro Nacional de Trasplantes, cómo opera, cuál es la facilidad para poder inscribir un paciente que requiere un trasplante hepático y cuáles son los requisitos y qué facilidades podemos tener para poder llegar a este buen puerto que sería el trasplante hepático en un centro especializado. Para este efecto tenemos el honor de contar con la doctora Rosy Erro Aboitia, quien es médico cirujano por la Universidad de Nayarit, quien también realizó su especialidad de pediatría en el Hospital Civil Nuevo Juan y Mechaca, cirugía pediátrica en el Hospital Civil Antiguo Fray Antonio Alcalde, y la subespecialidad también en trasplantes pediátricos en el Hospital Infantil de México y posteriormente un fellowship en el Hospital de la Paz en Madrid y inclusive un diplomado en laparoscopía. Ella actualmente tiene un año de ser la directora del Centro Nacional de Trasplantes y quién mejor para hablarnos de esto que ella. Bienvenida, doctora Erro. Gracias, doctor. Y pues bueno, para mí es un honor estar aquí con ustedes, principalmente pues con todos ustedes que fueron mis maestros. Usted, doctor Trujillo, en el Hospital Civil Antiguo, doctor Varela, en el Hospital Infantil de México. Y pues yo muy encantada y muy honrada de compartir este panel. Doctor Antonio, no tengo el gusto de conocerlo, pero seguro pronto nos conoceremos. Y pues Juan Domingo, igual, que fuiste mi sinodal en mi examen profesional. Y la verdad estoy muy contenta de estar aquí, pues en este día y compartiendo estas experiencias y escuchándolos. No cabe duda que cada día se aprende más y yo pues deleitada de escuchándolos, que extraño cada día más estar en un quirófano, pero también sé que desde donde estoy puedo ayudar a muchísima gente y la prueba está en que hoy trajimos un hígado y un corazón simultáneo a la Ciudad de México a pesar del clima y de todo. Y que tenemos todo el corazón puesto. Si está parte de mi equipo de Senatra viendo la reunión, pues les agradezco también públicamente que ya lo saben. Y pues la intención de lo que yo preparé son estadísticas, son datos abiertos que están en la página del Centro Nacional, pero también invitarlos a todos a que construyamos, como bien mencionó en la primera parte el doctor Varela, la historia de lo difícil que fue. Y gracias a todo lo que él hizo, es lo que estamos avanzando. Escuchar al doctor Tony hablar de robot y de todo eso, pues, o sea, son dos polos muy, muy radicales en nuestro México. Y la intención desde el Centro Nacional de Trasplantes, pues es poder apoyar a toda la gente, sobre todo a los niños, que los niños son la prioridad. Y para eso, pues estamos trabajando incansablemente. Y pues bueno, empiezo. ¿Cuál es la situación actual del trasplante pediátrico? Pues actualmente tenemos en México 250 niños en espera. Esto es al corte del 3 de febrero. Cada día 3 realizamos un corte en el centro. Y de ellos, pues son casi 150 que están esperando un riñón, 44 de hígado, 4 de corazón. Un paciente está esperando hígado riñón y 53 pacientes
esperando un trasplante de córnea. Como bien también lo mencionó el doctor Varela en su presentación, la lista no refleja la necesidad real, porque sabemos que muchos chiquitines, específicamente ahorita hablando de los niños, pues se quedan. Muchos ni siquiera se alcanzan a protocolizar. Y pues esta es la invitación también a que nosotros como cirujanos pediatras pues detectemos a tiempo y los enviemos, como también lo dijo Tony hace rato, hacia el centro que se deben de derivar y que los enviemos oportunamente. Muchas veces enviándolos oportunamente no logran trasplantarse por la situación que tenemos aquí en México. Si lo vemos por grupo de edad de 0 a 5 años, pues están pocos pacientes, de 6 a 12 un 30%, y la mayoría en el ejemplo del riñón se encuentran en la edad entre los 13 y los 17 años. En cuanto a los trasplantes que hemos realizado en los últimos 5 años, pues más o menos son de riñón entre 150 a 200 trasplantes. El 2025 realizamos 187, cabe mencionar que muchos son de donante vivo. Y de hígado, pues más o menos se realizan entre 200 250 trasplantes al año a nivel nacional. Pero de niños, pues son entre 35, entre 40, porque son pocos los centros que se realizan trasplante de hígado. En cuanto a otros trasplantes, como vemos de corazón, aproximadamente son 4 por año los que se realizan, y otro tipo de trasplantes como el hígado-riñón, el riñón-riñón o pulmón. Pulmón, la última vez que se realizó, pues ya hace varios años, y fue un niño adolescente, pero también realizamos trasplante de pulmón en México. Sin embargo, son pocos los que llegamos a realizar. ¿Cuáles son las estrategias prioritarias desde el centro? Bueno, pues abatir la lista de espera pediátrica. Obviamente nuestro eslogan desde hace un año que yo tomé el cargo ahí, nuestro eslogan insignia es por un México sin lista de espera. Obviamente esto es subjetivo, sabemos que una lista de espera siempre va a existir en todo el mundo, pero no es lo mismo que tengamos una lista actual de 18,000 personas a que tengamos una lista quizá de 10,000 o quizá de 5,000, pero para llegar a eso, pues sí necesitamos más que trabajo, muchas más cosas por hacer, como todos estos apoyos, y más gente preparada, pues más infraestructura, entre muchos otros factores. Nuestro objetivo es reducir tiempos de espera en la población pediátrica y garantizar el acceso oportuno y equitativo al trasplante. ¿Cuáles son nuestras líneas de trabajo actualmente? Identificación y referencia temprana de candidatos, el fortalecimiento de la donación pediátrica, que afortunadamente no hay mucha donación pediátrica porque no hay tanta mortandad, pero cuando hay, muchas veces los familiares pues no aceptan donar los órganos de sus pequeños, ¿no? Y quizá es algo entendible, pero en eso también tenemos que reforzar mucho la difusión acerca de la donación de los órganos. Identificar los centros con licencia y la capacidad para trasplante pediátrico, y realizar convenios para ampliar el acceso al tejido corneal, que es una de nuestras prioridades de este año, abatir la lista de espera de córnea, porque es algo muy factible que generamos muchas córneas y que incluso importamos córneas de Estados Unidos, y nuestro objetivo desde el centro es terminar con esto, porque México es autosuficiente, hay córneas para la lista de espera que tengamos, y somos un país que no debemos de tener lista de espera de córnea. Eso sí es factible y ya estudiado, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pues innovación en trasplantes, ampliar las posibilidades para la población pediátrica. Uno de ellos es la donación en asistolia como una oportunidad para ampliar el pool de donadores. No nos va a solucionar el problema, pero sí es una estrategia más que tengamos para tener más donación. Esto ya está en la cancha de la reforma a la ley, que ya lo enviamos y estamos esperando ya la respuesta. Ya todo el trabajo ya lo hicimos y ya se envió y ya entró en el paquete, entonces ya nomás estamos esperando. La bipartición hepática para beneficiar a más de un receptor. Esto ya hicimos un lineamiento que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto del 2025. Hoy estuvimos a punto de hacer un split. Sin embargo, el donante era AB positivo y pues no tenemos muchos pacientes enlistados. De hecho, ese hígado, lamentablemente, ni bipartiéndolo ni entero se pudo trasplantar.
máquinas de perfusión para mejorar la viabilidad y seguridad de los órganos, es decir, todos aquellos órganos marginales, pero en este caso en pediatría, si queremos hacer bipartición hepática, una de las principales maneras o técnicas que tenemos de hacer es mediante cuando realicemos la bipartición hepática, que se esté perfundiendo ese hígado para mejorar sus condiciones, o esas 2 horas de isquemia, hora y media o 2 horas o 2 horas y media que se realice la bipartición, siempre se esté perfundiendo, y en lo que tengamos las máquinas, pues hagamos la bipartición in situ. Para esto estamos trabajando muy de la mano de la COFEPRIS, ya tenemos autorizado, entonces ya nada más estamos viendo qué tipo de máquinas son las que se van a emplear. Obviamente también todo esto implica costos y ver de qué manera, no tenemos ningún conflicto de interés, ver de qué manera es la mejor opción para que sea equitativo todo el país y que los podamos emplear. En eso también estamos trabajando, en hacer un laboratorio de máquinas de perfusión, y bueno, eso es en lo que estamos trabajando. Estamos impulsando el trasplante de corazón, de pulmón y de intestino. Entonces, ahorita cuando les escucho hablar de robot y de todo, pues el intestino también es una manera que tenemos que empezar a hacerlo, porque cuántos niños con intestino corto o cuántos niños están condenados a la muerte porque no tienen acceso a un trasplante de intestino, o hay algunos casos especiales que sí tienen acceso, pero que se trasplantan en otro país y no aquí en México. Hemos realizado 3 cursos de donación en asistolia, uno en La Paz, Baja California, uno en Tijuana y otro en la Universidad Nacional Autónoma de México, que aquí el doctor Varela está presente, fue profesor en uno de ellos, así como en el curso de Split también. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En lo que el lineamiento de bipartición ya lo tenemos. La donación en asistolia estamos en espera de la aprobación de la reforma a la ley, pero en lo que esto se aprueba, pues ya estamos capacitando a equipos multidisciplinarios, que son todos los que intervienen para esta modalidad, desde perfusionistas, anestesiólogos, trasplantólogos, enfermeras, intensivistas, coordinadores, etcétera. Aquí está la publicación por el cual se emitieron los lineamientos de la bipartición hepática de donante cadavérico para trasplante y trasplante hepático en dominó, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el viernes 22 de agosto del 2025. No hemos podido realizar ninguno, pero pues estamos a la espera, porque también son programas que en lo particular desde el Centro Nacional de Trasplantes queremos cuidar mucho que estos programas sean exitosos y que no hacer por hacer y que pongamos en riesgo pues las vidas de 2 personas, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, lo que estamos haciendo aquí en el Centro Nacional de Trasplantes, todo el año, pues pusimos todo el corazón y todo el esfuerzo para crear una red nacional de traslados gratuitos de órganos y tejidos con fines de trasplante. ¿Cuál fue nuestro objetivo? Coordinar a nivel nacional el traslado oportuno, seguro y eficiente de órganos y tejidos mediante un sistema interinstitucional. ¿Qué quiere decir con esto? Que no perdamos ningún órgano por falta de llegar a tiempo. Sabemos que los que tienen IMSS tienen sus contratos o sus convenios con vuelos privados, pero todo lo que no es IMSS no. Entonces dependemos de a dónde ir por el órgano. Sabemos que el corazón, que el hígado, el pulmón son más tiempo dependientes que el riñón o que los tejidos como la córnea. Entonces, esa fue nuestra intención. Y la verdad, empezamos a retomar convenios que ya existían, pero que estaban obsoletos desde el 2010, 2011. Hicimos nuevos convenios, los ampliamos los convenios y empezamos a trabajar. Esto lo hicimos desde mediados de abril hasta mediados de mayo, concluimos y a partir de junio empezamos a trabajarlos. Cerramos el año casi con 700 vuelos, que representa traslados de órganos y tejidos. En el 2024 hubo 408 vuelos en total, entonces pues casi fue el doble. Y bueno, dentro de esta ampliación de convenios trajimos pacientes, trajimos maestros también a cursos, gracias a toda esta buena voluntad de los apoyos aéreos y terrestres estatales, líneas comerciales, fundaciones, vuelos privados, etcétera. De hecho, el primer paciente que trajimos, porque no tenía manera de venir, fue un paciente del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, que lo trajimos de manera gratuita y después de ahí hemos estado trayendo otros
3 o 4 pacientes que no tienen manera de cómo llegar a México, porque también esta es una situación real de nuestro país, no solo es cesárea el trasplante, sino también saber, o sea, la gente que vive en México y que a veces no tiene acceso y que uno como trasplantólogo cuando les llama dice, no puedo ir y sabemos que pues que le toca y lo tenemos que brincar porque no puede ir. Entonces, todas estas barreras estamos tratando de liberar, que no es nada fácil, pero hasta ahorita hemos contado pues con muchísimo apoyo. La tarjeta de cobertura universal, como bien lo saben, se está trabajando en la universalización de los servicios aquí en el país y dentro de esta tarjeta incluye el grupo de los datos generales del paciente, incluye aparte el grupo sanguíneo y si es donador de órganos o no. Como sabemos, en México contamos con el consentimiento expreso y el tácito, no contamos con un consentimiento presunto, no creemos necesario llegar a eso, pero sí crear registros como el registro de donante voluntario y esta credencial que también nos va a ayudar, porque esta credencial va a ser tanto en físico como digital y ahí va a tener, sabemos que en México quien tiene la última palabra para consentir la donación, pues es el familiar directo. Pero si el familiar directo está enterado y en las credenciales se sabe y en las tarjetas de donante voluntario, pues creemos que y esperamos que eso sea benéfico para que haya más donación. Como sabemos, la tasa de donación en México es de 4 por millón de habitantes, pero así ha estado en los últimos 20 años o más, y el país sigue creciendo. Actualmente somos más de 130 millones de habitantes y la tasa de donación pues no crece. Con la tarjeta de cobertura universal, pues pensamos que va a facilitar la portabilidad de la información clínica, es clave para la referencia oportuna de pacientes candidatos a trasplante, puede fortalecer la continuidad y la trazabilidad en los procesos de donación y trasplante entre instituciones, porque sabemos que, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social es el que tiene la gran parte de la lista. Sin embargo, con esta universalización se pueden quizá trasplantar en otras instituciones y continuar su tratamiento en su unidad de origen. Posibilita registrar y consultar la voluntad de donación de manera accesible y oportuna. Estamos trabajando en un registro nacional de enfermedad renal crónica. Como bien se sabe, lo que no se registra o lo que no podemos contar, pues no existe. Esto va a permitir el Registro Nacional de Enfermedad Renal Crónica identificar tempranamente a pacientes candidatos a trasplante, fortalecer la planeación y la toma de decisiones a nivel nacional y articular la información con el Registro Nacional de Trasplantes. Para esto ya tuvimos la primera reunión con la Dirección General de Calidad de Salud y el Senatra. Somos los que vamos a impulsar este registro nacional que lleva más de 20 años intentando realizarse y no ha tenido éxito. Estamos trabajando en la estrategia Glasgow o Código 7, Código Glasgow, que lo implementó Argentina y que después de 20 años ellos han duplicado su tasa de donación. Empezaron con una tasa de donación de 5, actualmente pues está en más de 15 y casi 20 años después ellos atribuyen que sí ha incrementado gracias a esta estrategia. Entonces estamos trabajando en todo esto, tenemos pensado empezar este curso a mediados de febrero. Vamos de la mano con Argentina y pues es una estrategia de identificación y seguimiento de pacientes neurocríticos que consiste en identificar sistemáticamente a los pacientes neurocríticos con Glasgow menor de 7, registrarlos y dar el seguimiento clínico oportuno de estos pacientes y un enfoque de garantía de calidad en la atención. Porque es estrategia para la donación y el trasplante, porque va a permitir detectar oportunamente posibles evoluciones a muerte encefálica, favorece el soporte clínico adecuado para preservar la función y facilita la coordinación temprana con los equipos de donación. ¿En qué consiste o en un resumen, en qué se basa esta estrategia Glasgow 7, que todo aquel paciente desde el nivel prehospitalario se identifique? Para eso estamos trabajando una red con los paramédicos y que una vez que están en la ambulancia, que se recogió a algún paciente de algún accidente y quien tiene un Glasgow menor de 7, se canalicen hacia los establecimientos que tenemos licencias de donación. Como bien saben, no todos los hospitales tienen licencia de donación, de procuración de órganos ni de trasplantes. Entonces, ir de esa manera encaminando.
todo el paciente con este Glasgow se va a registrar. Un 30% de estos pacientes evolucionan a la muerte encefálica. No todos son candidatos a donar porque hay algunos que tienen neoplasias o infecciones, etcétera, pero todo va a llevar un registro. Y en el momento que este paciente se dice falleció por sepsis, por decir algo, y no es candidato para la donación, así se va a cerrar el expediente y el saber el por qué no fue donante. Vamos a hacer auditorías en todas las terapias intensivas, el por qué. El 2024 hubo más de 400,000 defunciones en México y no hubo la donación esperada. Entonces vamos a empezar a trabajar con estas auditorías para que en las unidades de cuidados intensivos empecemos a cambiar todos estos chips o todos estos paradigmas para pensar en donación en todo aquel paciente que ya no tiene pronóstico y que evoluciona a muerte encefálica, en vez de pensar prioridad 4, prioridad, lo que le dan los intensivistas o que quede abandonado en un servicio de urgencias, pensar que ese paciente puede evolucionar a un potencial donante y podamos tener oportunidad de extraer esos órganos. También en la red de Transplant-Child, que es una red europea, nos adherimos, bueno, me adherí actualmente como parte de esta red en colaboración con intercambio de buenas prácticas, fortalecimiento de capacidades nacionales y pues la presentación oficial se hace en mayo. Y bueno, también estamos trabajando para colaborar con todo esto, con todas estas redes de trasplante en niños. Estamos haciendo mucha difusión en donación y trasplantes y creo que ese es un papel que nos corresponde y es responsabilidad de todos los médicos, no solo del cirujano pediatra o del cirujano de trasplantes, sino de todos, porque necesitamos empezar a pensar en donación. Estamos articulando esfuerzos educativos mediante la realización de foros universitarios e incorporación de médicos pasantes. De hecho, el Día Mundial del Riñón, que es el segundo jueves de cada mes del año, de cada mes de marzo, perdón, se celebra y se conmemora. Este año lo vamos a hacer precisamente en la UNAM y vamos a hacer eventos desde el 1 hasta el 12 de marzo con un simposio para promover y para hacer detección de enfermedades renales, por ejemplo, oportunas. Estamos articulando esfuerzos mediante la realización de foros e incorporación de médicos pasantes, que los tenemos a partir del Senatra. El martes fue el primer día de los pasantes que tuvimos de nuevo ingreso en el Centro Nacional. Estamos consolidando campañas permanentes de concientización en donación y trasplantes. Estamos creando alianzas con organizaciones de la sociedad civil y estamos promoviendo eventos de impacto nacional, como lo pueden ver en la foto, que fue la primera carrera que realizó el Senatra por la donación de órganos en el Día Nacional de la Donación de Órganos, que se celebra cada 26 de septiembre. Y bueno, pues, ¿cuál es el rol del cirujano pediatra? Pues el rol del cirujano pediatra en la donación y los trasplantes, o sea, no lo podemos separar. ¿De qué manera puede contribuir? Pues identificar oportunamente potenciales donantes y que notifiquen si tienen alguna duda o si su hospital no tiene en ese momento en turno al coordinador, o sea, sepan que tienen que dirigirlo a un coordinador y que también en Senatra estamos 24/7 atendiendo pues todas estas dudas para que los identifiquemos oportunamente. Promocionar los trasplantes como opciones terapéuticas viables, no pensar como un tratamiento paliativo o como hasta el final de algo que podemos realizarlo oportunamente. Identificar estos potenciales receptores. Sabemos que la atresia de vías biliares, como bien lo comentaron los doctores, o sea, va a ocupar un trasplante temprano o tarde, pero lo va a ocupar y que se refiera oportunamente a centros con programas de trasplante, o sea, no perder el tiempo ni el paciente en algo que sabemos que el desenlace es un trasplante, y no solo de hígado, es de hígado, de riñón, de corazón, de todos los trasplantes que realizamos en México. El trasplante pediátrico en México sigue siendo un reto. Para reducir la lista de espera es necesario explorar estrategias, que es lo que estamos haciendo desde el Centro Nacional. La innovación permite ampliar las oportunidades de trasplante y el cirujano pediatra puede contribuir
en la referencia, acompañamiento de los pacientes, identificarlos y enviarlos oportunamente a quien se tenga que enviar para darle el tratamiento adecuado a ese niño. Creo que han sido muchos los esfuerzos que se han realizado en México, desde el doctor Varela que inició este programa, desde el doctor Trejo que hizo el primer trasplante, pero que esto se ha mantenido y que debemos de seguir haciendo más por todos estos pacientes. Y desde el Senatra, pues estamos trabajando en acciones concretas para lograr un México sin lista de espera. También lo mencionaba el doctor Varela en su mapa, en donde pone que México ya figura de un color clarito, o sea, nuestra visión y nuestro objetivo es posicionar a México, que sea México un referente no solo nacional, sino de Latinoamérica. Tenemos el potencial, hay muchísimo talento en México, es factible que lo logremos y yo coincido completamente con el doctor Tony. Todo esto no son acciones de un solo centro o de una sola persona, es el trabajo en equipo y si trabajamos en equipo, estoy convencida que vamos a lograr mucho. Estamos ya por empezar un trabajo de investigación acerca de lo de trasplante de intestino. Tenemos 3 protocolos ya con la llegada de los pasantes al Centro Nacional. El primero sobre donación en asistolia, el segundo, por qué México no avanza en tasa de donación, pero que no sea por lo que pensamos, por lo que creemos, sino un estudio como tal. Y el otro estudio es el de trasplante de intestino en México, ver qué tan factible, qué tan necesario es, que creo que todos coincidimos en que es necesario y ponernos a trabajar en eso. Tenemos que dar ese paso. Sé que hay mucho rezago en riñón, en hígado, pero necesitamos también ampliar nuestra mente y cambiar muchos paradigmas para poder avanzar. Simplemente ayer concretamos una donación antier de páncreas, entonces también tenemos que ir avanzando, o sea, necesitamos dar ese paso y yo estoy convencida por toda la gente que ahorita nos están viendo, por los ponentes que estuvieron antes de mí, o sea, que hay demasiado talento en México y que podemos lograrlo. Pues para finalizar, como al inicio hicieron énfasis de que el 27 de febrero es el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, pues en el Centro Nacional también ya hicimos una mascota oficial, que es un xoloscuincle por la vida y la muerte. Lo que representa el xoloscuincle y más que es una mascota pues mexicana, pues es nuestra mascota ya oficial. Vamos a hacer un evento, vamos a hacer un reconocimiento a vamos a conmemorar este día y vamos a darles un reconocimiento a todas esas aerolíneas que la verdad nos han apoyado bastante en el centro para casi duplicar el número de traslados y que esto es un pequeño problema de todo lo que tenemos alrededor que impide que hagamos más. Pero pues poco a poco podemos ir lográndolo y pues bueno, vamos a conmemorar este día precisamente en el Aeropuerto Internacional, en el Felipe Ángeles, porque en ese lugar está el auditorio de la Agencia Federal de Aviación Civil y nos lo prestaron con mucho entusiasmo y pues ahí vamos a hacer un evento que lo vamos a transmitir también en vivo. Y pues bueno, eso es lo que yo les quería presentar acerca de cómo estamos trabajando. Repito que yo me siento muy orgullosa de haber tenido a los maestros que tengo, que 2 están aquí presentes, 3 con Juan Domingo, y pues por un México sin lista de espera, creo que todos lo podemos poner nuestro granito de arena para poder lograrlo. Y pues muchas gracias a todos. Bien, pues una sesión enriquecedora, muy completa, amplia y pues con muchas respuestas para algunas cosas, interrogantes para otras. Vamos a agradecer sus preguntas en el chat y por lo pronto voy leyendo algunas de ellas. Roberto Carlos Ortiz Galván felicita a los panelistas y pues él refiere que una de las cosas más importantes es pues poder tener legislaciones que nos ayuden a tener donantes directamente para el paciente pediátrico. Y que cuando no, hasta cuándo vamos a tener que tomar un donante vivo
si es que no existen tantos donantes cadavéricos. Héctor Pérez Lorenzana pregunta, ¿existen marcadores, imagen o laboratorio que puedan apoyar realizar un procedimiento de Kasai en niños mayores de 120 días con atresia de vías biliares? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Gustavo. Está cerrado tu micrófono. Perdón. No existe un marcador claro o contundente para poder tomar esa decisión, pero lo que sí existe es mucha evidencia epidemiológica que el hacer un Kasai después de los 120 días de edad es deleterio para el paciente. Se mueren incluso antes que si no les haces el Kasai. Entonces, digamos, acuerdo internacional es que el Kasai idealmente debe de hacerse antes de los 90 días y en lugares como nuestro país con una tasa de donación tan baja lo podemos extender hasta 120 días, pero más de 120 días es un grave error someter a ese paciente a una portoenterostomía y ese paciente debe ser referido a un trasplante de hígado temprano. Y de la otra pregunta que dijiste, Adrián, que dijo Roberto es uno de los también impulsores del trasplante de hígado pediátrico. Él estuvo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el Hospital de Pediatría. Tiene una amplia experiencia en trasplante de hígado. Y como él dice, lamentablemente en nuestro país no existen criterios claros para darle prioridad a los niños. En la mayoría de todos los sistemas de trasplantes a nivel mundial existen políticas muy claras para darles prioridad a los niños y en México no existen. Se está manejando varias pistas ante el Senatra con la doctora Erro de tratar de promover que todos los donadores fallecidos 5 años sean asignados prioritariamente a los niños. Los donadores hasta 40 años deben ser candidatos al hígado dividido, que ya comentaba ella. Dar prioridad a los niños, por ejemplo, con hepatoblastoma. El hepatoblastoma en México prácticamente solo se puede trasplantar con donante vivo porque es imposible conseguirle un hígado cadavérico a un niño con hepatoblastoma que lleva 4 ciclos de quimioterapia. Nunca le va a llegar un hígado cadavérico y la única oportunidad que tenemos es el donante vivo. Pero en la mayoría de los lugares del mundo a los niños con hepatoblastoma se les da prioridad y el primer hígado disponible es para ellos. Entonces, eso es algo que Rosa está tratando de hacer, que hay que tratar de promover, de impulsar que la asignación sea prioritaria a los niños. Los niños a nivel mundial constituyen solo el 10 a 15% de todos los trasplantes que se hacen en el mundo, pero la mortalidad más alta en lista de espera y los años de vida que se obtienen después del trasplante son mucho más en los niños que en los adultos. O sea, el beneficio que se obtiene es más alto. Otra pregunta es para la doctora Rossi. Si puede mencionar los centros de trasplante hepático en México para poderlo referir en su momento. Sí, claro que sí, pues está el Federico Gómez, el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital de Pediatría de siglo XXI, bueno, los del IMSS, siglo XXI en Monterrey y en Centro Médico de Occidente en Guadalajara, dentro de los hospitales públicos y pues también hay programas en algunos hospitales privados que con gusto les compartimos un listado, se lo hago llegar a Juan Domingo y no sé si tengan algún chat o algo que se los hagan llegar. Pero generalmente hígado, lo que es hígado, corazón y pulmón, solo se realiza ni siquiera en estados, en 3 ciudades, que es la Ciudad de México, que es Monterrey y es Guadalajara. Fuera de ahí, para el riñón, casi en todo el país cada vez hay más establecimientos. De hecho, ya los centros nacionales cada vez es menos lo que se oferta de riñón, porque ya cada vez hay más programas de riñón. Pero como bien dice el doctor Varela, o sea, para estos trasplantes más complejos, básicamente están Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, tantos públicos como privados. Y como decía el doctor, estamos trabajando en toda una reforma general desde el Centro Nacional para que los órganos vayan a quien le corresponden, a quien se le debe de asignar
y no a quien le toque, sino a quien más lo necesite. El doctor Murillo tenía una participación. Adelante, Tony. Gracias, doctor. Sí, con respecto a la pregunta de estudios de imagen, no existe actualmente, existen algunos software de resonancia magnética donde se puede evaluar la cantidad, por ejemplo, de grasa que tiene un hígado y de fibrosis. No en todos los países los hay, son caros obtenerlos, pero es una manera indirecta al final de cuentas de medir. Algo contundente, como dice el doctor Gustavo, no existe. Es importante también determinar cómo está el hígado al momento del CASAI. Si sea 60, 70 días, 100, 110 días, con una biopsia que nos dice que tiene mucha fibrosis, pues así tenga 60 días, 70, si la fibrosis está bien determinada y probablemente no nos va a dar mucho tiempo a la espera del trasplante. De acuerdo también con el doctor Ortiz, saludos. Hay que mejorar las estrategias, la legislación gubernamental para mejorar la donación en el país. Estoy convencido que con la doctora Rosa Erro mejorará esto en los siguientes años. Este hermoso país geográficamente tan amplio a veces dificulta unas isquemias cortas y con eso un mejor pronóstico en los injertos. Hígados que se ofertan en Yucatán, Campeche, a veces son difíciles de tomar por esta logística de distancia, de tiempo, de isquemia. Eh, pero en el futuro, si tenemos mejores legislaciones, estoy convencido de que esto va a mejorar. Bien, gracias. La doctora Edna Zoraida Rojas Curiel pregunta qué estrategias consideran podrían aumentar la disponibilidad de órganos pediátricos y reducir la mortalidad en lista de espera. Rosy, ¿quieres tú contestarlo? Sí, pues dentro de las estrategias, como les mencionaba, ahorita las que tenemos bipartición hepática es una de ellas, porque ahí realmente pues un hígado va a ir para dos receptores, como lo mencionaba al principio y lo comentó hace rato el doctor. Tenemos un protocolo establecido, no cualquier hígado se puede bipartir. Sabemos que en México hay alto índice de obesidad, etcétera, y lo complica, pero bueno, es una manera de obtener más donación. La otra es la donación en asistolia. Como les digo, también no a corto plazo no vamos a tener grandes resultados, pero son parte de las estrategias como innovadoras, pero definitivamente incrementar y continuar con la difusión para que más gente diga sí a la donación y que yo siempre lo he dicho, somos un país muy solidario, muy altruista. Cuando hay una desgracia, un terremoto, cuando hay algo, siempre todos los mexicanos nos unimos. Entonces, creo que necesitamos hacer más difusión con información real, veraz, que la gente confíe en el sistema, porque también sabemos que hay muchas series de tráfico de órganos, de comercio, y están invadidas la tele y la gente lo cree, pero no solo la gente, hay mucho médico que también lo cree. Entonces, ahorita lo que nos corresponde es hacer mucha difusión y de esa manera incrementamos la tasa de donación. Y como lo mencionaba también, trajimos un hígado de Culiacán, que Culiacán ya es junto con un corazón, que ya eran límites. Y la verdad que con buena voluntad y apoyándonos con los gobiernos, actualmente no tenemos una legislación, actualmente no tenemos el recurso, el Senatra no tiene un avión para mandar a cualquier lugar de México por un hígado, pero la verdad que estamos logrando muchas cosas que no se lograban. Y aprovecho, por si ya no tengo más participación, que también del riñón ya estamos trabajando, ya tuvimos la primera reunión también la semana pasada para empezar un programa de trasplante cruzado, porque también, como sabemos, muchas familias ya no tienen hijos o tienen un solo hijo y no tienen un donante, no tienen un donante relacionado. O en este caso, los niños que se trasplantan a muy temprana edad y que quizá cuando cumplen los 18 años ya van por el segundo o por el tercer trasplante y ya no tienen, o sea, ya el papá, la mamá o no son compatibles, no tienen más donantes. Entonces vamos a empezar el programa junto con un instituto nacional, este programa de trasplante cruzado. O sea, estamos trabajando, la verdad, incansablemente para encontrar soluciones, pero a corto plazo.
porque las legislaciones, los cambios a la ley, sabemos que eso lleva tiempo, que no es a corto plazo, pero por mientras no podemos cruzarnos de brazos. Entonces, por eso yo dije al inicio de mi plática, yo los invito a que nos apoyen, a que hagamos más difusión, a que tengamos en la mente la donación y el trasplante y que podamos ayudar porque esa lista para 130 millones de habitantes, sabemos que no son 200 personas las que están esperando un hígado, más porque sabemos que es la cuarta causa de muerte de los adultos, la cirrosis, y pues en los niños las atresias de vías biliares. Entonces, hay mucho por hacer y muchas cosas depende también de nosotros como gremio médico de hacer todas estas campañas de concientización. Muy bien, gracias. El doctor Manuel Sertuche Condenado menciona qué opinión tienen sobre fortalecer 3 o 4 programas nacionales para incrementar la experiencia y además ser formadores de nuevos especialistas, homologación de criterios, de técnicas de procuración o división de órganos, etc. ¿Cuál es su opinión al respecto? Gustavo, ¿quieres Sí, platicar? yo creo que eso es algo que deberíamos de hacer, es algo que se ha comentado desde hace más de 30 años. En México es un absurdo el número de hospitales que tienen licencia para procurar y para trasplantar, muchísimos y muy pocos de ellos realmente están activos. Y de nada nos sirve tener hospitales de poquitos trasplantes y tener 100 de estos, o no tener un gran centro concentrador que pueda hacerse de los recursos y juntar la experiencia necesaria. Yo creo que sí sería importante para el número de trasplantes que se hacen en México, 260 de hígado en todo el año, en todo el país, en todas las edades. Debería haber quizás 10 centros que hagan trasplante, 3 o 4 que hagan trasplante en niños. Eso sería lo mejor. Y ya también creo que sería mi última participación. Yo creo que es muy importante entender que el desarrollo de los trasplantes en México siempre ha estado limitado por una falta de compromiso por parte de la salud a nivel nacional. No se le invierte al trasplante, no se financia el trasplante, no se estimula el trasplante. Entonces, sí ha aumentado la tasa de donación de 1995 de 0.3 a 4.2, pero pues años, vamos muy despacio. Hay gente que lo puede hacer, hay hospitales que lo pueden hacer, pero lo que no hay es dinero para pagar todas estas actividades. Rosa está haciendo una gran labor. Lo que se ha hecho con los traslados en el último año es algo impresionante, es algo que ha mejorado mucho, pero no nada más es el traslado, es el pagar todo lo que se da el trasplante, el detectar el donador, el pagar los gastos del donador, el que haya un reembolso de los gastos entre las diferentes instituciones, que se le pague bien a los cirujanos y a los médicos que están buscando a los donadores. Eso es lo que ha limitado el desarrollo de trasplantes en México. No que la gente no done, no que la cultura de la donación, es que no se la ha invertido. En España, en Uruguay y en Brasil, las cosas han funcionado porque los gobiernos han invertido a los trasplantes. En México eso es algo que no ha sucedido. Muy bien. Creo que ya no hay más preguntas. Pues agradecemos su participación y su asistencia y dejo el cierre en la voz de nuestro presidente, Juan Domingo Porras. Muchas gracias por esta maravillosa sesión, muy ilustrativa y pues muy movilizante para tratar de cambiar una realidad patente en México. De verdad, muchas gracias a nuestros ponentes, fue una sesión de lujo y esperemos que permee para beneficio de muchos de nuestros niños y de muchas de nuestras familias. Quiero invitarlos, hacerles 2 invitaciones, una a que participen en nuestro Congreso Nacional, en nuestro 58 Congreso Nacional, se va a efectuar en el Hotel Hilton Cancún All Inclusive del 11 al 15 de septiembre. Ya pueden consultar el programa preliminar y las condiciones para estar en el hotel. Es un hotelazo maravilloso, a muy buen precio. Realmente la empresa Hilton nos está acompañando y apoyando para que todos podamos participar y sacar el máximo provecho de esa experiencia maravillosa y unirnos más como familia. E invitarlos el próximo
jueves 5 de marzo a las 8 de la noche. Tenemos una cita, marzo es el mes de la mujer y vamos a tocar el tema también con invitadas de superlujo, el tema de la mujer en la cirugía, mitos y realidades. Va a ser una sesión muy importante, que esperemos que se dé una discusión y una conversación de altura, de responsabilidad, de corresponsabilidad para hacer la cirugía pediátrica todavía más justa, equitativa, disfrutable, compartida y positiva para la mayor cantidad posible de nuestras compañeras y todos nuestros compañeros. Les mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo en este camino maravilloso de la cirugía pediátrica. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias.